Si los dos son del mismo precio, entonces sí se echan un volado. Así es como se define. Fíjate, esto está hasta en la ley. Si tú lo que haces es que en una compra los dos van igual, llega un momento en que rodaron. Lo decide la suerte. De nada. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué pasa si no tenían para pagar para indemnización del otro, bueno, del objeto que se fue dado? ¿Te embargas bienes? O sea, si yo no tengo el dinero suficiente para cubrir e incluso quedándose con el nuevo elemento, con el nuevo conjunto, no me alcanza para cubrir la indemnización, me embargo bienes. O el que te doy entero, no sé, te chingaron, o sea, te lo juro, ¿verdad? ¿No se vuelve esclavo? No, es hasta que no pague la deuda. O sea, yo tengo que agotar todos los métodos previos antes de llegar hasta allá. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya no estamos de la materia, pero ayer en una noticia vi que ahí por el velódromo, dos adolescentes se cayeron por la derecha y se murieron. Y ahí el Estado tiene que pagar una... Claro, por supuesto que es responsable del Estado de pagar la indemnización correspondiente. Ahí, de hecho, fíjate, ahí son dos tipos de juicios. Hay uno que se llama por responsabilidad objetiva, en donde pues, hay que indemnizar de acuerdo a unas tablas, pero también hay daño moral para los papás, ¿verdad? Y entonces ahí se puede ir a millones de pesos. El problema es que la gente, para poder hacer eso, pues tiene que tener acceso a un buen abogado, no a los que son unos huevones hijos de la chingada que jamás les va a... Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pierden esos juicios? Por ignorantes. ¿Qué más? Fuera de la materia también, yo opino en el caso de que ya investigaron, bueno, ya fue donde ya le hicieron pruebas a la chava que murió y dijeron que supuestamente se había muerto por lo del alcohol. Pero eso, ¿quién lo dijo? En las noticias, ¿no? ¿Pero qué fiscalía? Pero, Lo dijo la Fiscalía de Morelos. Desde el principio, la Fiscalía de Morelos dijo que se había muerto por broncoaspirada y porque tenía mucho alcohol en la sangre, ¿no? Por congestión de alcohol. Sí, pero eso lo dijo la Fiscalía de Morelos. Aquí se hizo otro dictamen de la necropsia, y en la necropsia se estableció que se murió por golpes. Es que también salió, ¿no? Que decían que, o sea, que sí, la de Morelos decía que sí tenía marcas en el cuerpo y que sí estaba establecido en el informe, pero que no se había muerto por eso, que se había muerto. Pero ya cambiaron lo que dijeron al principio, ¿verdad? Entonces, la realidad es que a mí me parece que el fiscal de Morelos quiso ayudar a este hijo de la chingada. Pues ya salió que sí hay llamadas entre ellos. No, aún no, que hay llamadas, pero no se sabe todavía qué números. Y que hay llamadas, y que hay mensajes, y que hay un montón de cosas. O sea, la verdad sí se da súper chingada la fiscalía. La verdad. Qué bueno. ¿Qué otra cosa? Por eso cuando lees la noticia tienes que leer completa. Si nada más, fíjate, es bien chistoso como en las redes sociales, en cualquier red social, ya no leen nada. Nada. O sea, leen nada más la cabeza, si bien va de la noticia, y la comparten. Y sepan la chingada que trae. Hicieron hasta un experimento en donde ponen la mayor parte de la gente de las redes sociales no lee las noticias. Y lo compartes y cuando lo hablas no trae nada. Imagínate. Dime, Adam. Que de hecho actualmente me parece que Facebook y Twitter sí te advierten que antes de compartir mínimo abras el link para pues, que te informes. Para ver qué le trae, ¿no? Porque igual como trae una página web, Sí. Pues, ya lo estás compartiendo, ¿no? Entonces, digo, depende con quién quieras compartir la página web. Pero no todo, pero luego su tía que va a entrar a su Facebook y le va a decir a tu mamá que está haciendo porno. Entonces, yo aconsejo que hay que leer todo antes, ¿verdad? Yo siempre, fíjate, luego abro las noticias y me doy cuenta que ni siquiera es una noticia, es nada más la cabeza, y cuando te metes a la nota no trae nada, es la repetición. Y dicen, esto es una nota, obviamente. Incluso pasó una vez aquí en la facultad.
estaban en una conferencia en la Jacinto Payares. Hija de ese pinche. Y una profesora interrumpe la conferencia para decir que acababa de iniciar la Tercera Guerra Mundial, porque se lo mandaron por Facebook. Y hablaba de que un funcionario de la ONU había dicho esa mamada, y tú te metías a la página de la ONU y sí trabajaba ahí en intendencia. Esta pendeja diciendo semejante pendejada. Sí está muy mamón, ¿no? O sea, es indispensable estar informado. Todos los días, todos los pinches días tienen que ver noticias. Todos. No solamente por las cuestiones escandalosas, sino es nuestra obligación de entrada saber si hay modificaciones legales. Y la única forma de alguna cuestión trascendente que pueda pasar en el país es hacer las noticias. Entonces ya me meto a leer qué es lo que está pasando, cómo son las iniciativas del tío. Claro, no realmente es abogado, vale, venga, mamadas y listo. Pero bueno, otra cosa. ¿Es mejor leerlo impreso o en ¿Por qué? digital? O en digital, no, le pregunto. No, pero yo ya no compro libros impresos. No, el periódico. No, nada, yo no compro nada impreso. Nada, va en contra del planeta. Si lo puedes tener en esta madre, es mejor. Y además, en lugar de andar cargando con tu pinche periódico ahí que se te llenan las manos de tinta, ¿verdad? Entonces, ya donde es aquí, ya no hay tema. Y es mucho más ágil, mucho más rápido, ¿no? Y te enteras desde antes, o sea, si no tienes que parar, que no, pues voy al periódico y eso. Aquí ya, listo. Bueno, es que ese pensamiento es de viejito. Pregunto porque, por ejemplo, mi tío. Exacto, gracias. Acabas de dar la razón. Justamente, sí. Yo siempre lo veo en la tarde sentado con su periódico. Igual que los viejitos, tomando el sol, ¿no? Y le intenta dar, mi prima le intenta dar como la tablet para que lo vea ahí y no quiere. Pues no, porque soy viejito. No quiere. Mira, por ejemplo, yo tengo ahí un pseudo amigo magistrado viejito, y no seas mamón, güey. O sea, no, medio ya usa el lado, pero sus comentarios, o sea, por ejemplo, los TikToks del ministro presidente, ¿no? A mí me parece que la hace ridículo. Pero no porque sea ministro de la corte, sino porque nos hace muy mal. O sea, se pone a bailar en saco y corbata. De repente, ay, digo el pelo, me sale con toga por el pelo. Y dices, güey, no seas mamón, cabrón. O sea, eso está mal hecho. Eso habla que tiene muy mal community manager. A diferencia de Marcelo, que tiene un excelente community manager y hace unos TikToks súper chistosos, que de eso se trata, ¿verdad? No el ministro presidente diciendo si puedes aventar un doctor. O sea, está bien que lo quiera hacer, pero se ve mal. Pero entonces, cuando yo le trato de explicar al viejito de esta mamá, dice, no, la investidura, no, eso vale madres, o sea, ya estamos en otra época, eso no importa. A mí me critican un chingo porque yo soy el único magistrado que no usa corbata. Bueno, pero olvídate de corbata, que me va a vestir, sí. Mi estilo es urbano, me caga la pinche corbata. Eso no quiere decir, me han visto, cuando me tengo que vestir de corbata, me hace vestir así. Pero no me gusta. Uy, qué barbaridad. Los viejitos. Bueno, ¿algo más? ¿Sí? Yo tengo una última duda sobre las noticias que han estado. O sea, después de esta duda ya no vas a tener dudas. Bueno, de por hoy. Bien. Dice que en Ecatepec surgió un homicidio. ¿En dónde, perdón? En Ecatepec. En Ecatepec. También ese, pero había Otro más. Casi no hay homicidios. donde murió un niño de 7 años por. Ah, el que la atropellaron. Lo atropellaron y el señor se dio la fuga. Ahí en ese caso, ¿cómo se le puede encontrar a ese señor? No, lo que pasa es que eso se hace, la policía hace una cosa que ustedes no lo crean, si tienen servicio de inteligencia, es decir, ellos investigan cuando quieren. Y cuando quieren, agarran que sea, ¿eh? Está súper cabrón. El problema es que casi no te quieren. Pero cuando quieren, a eso les van a agarrar. Yo no dudo que
que yo no dudo que lo agarren este fin de semana. Ya saben quién es, ya difundieron su foto, ya difundieron hasta su nombre completo. Ayer en las noticias, en la noche, cuando dijeron el nombre completo, dije, no mames, te están quejando por decir el nombre completo. Pero ya dijeron el nombre completo, ya dijeron, ya hablaron hasta su casa. No, o sea, lo van a agarrar, bro. Y al de la moto también lo pueden. Pero a él, ¿por qué? Porque, bueno, es que lo que estábamos comentando mis hermanos y yo es de que ese de la moto también tuvo la culpa porque ambos estaban como en una. Ah, chingada. O sea, él tuvo la culpa que el otro güey decidiera investir un puesto. Se vienen peleando, sin duda, se vienen peleando y el de la moto le pega el coche. Pero, ¿por qué voy a atropellar al güey de la moto? A menos que me quiera saltar, ahí sí, pero un cabrón que viene conmigo, yo tengo la estupidez de quererlo matar. Pues está medio cabrón, ¿no? Y entonces, sí se vienen peleando, pero pues no crees que lo que debió haber hecho es buscar a un policía y decir este cabrón y llevarlo al Ministerio Público y no. Entonces, obviamente, el de la moto cometió un delito, que es daño a la propiedad del coche de otro cabrón y daña. Y el del coche fue un homicidio. Y con todas las premeditaciones, alevosía, ventaja, traición, ese güey se va a 50 años a la cárcel. ¿Ven? Reitero, la cárcel está llena de pendejos. O sea, ¿quién se le ocurre ser semejante mamá? ¿Algo más? Listo. Lo que me llama mucho la atención es que no tienen dudas de otras materias. Eso implica que está la chingada del tema. Bueno, yo sí tengo una. Dime. En un trabajo de exposición. Es que los ponen a exponer, ¿verdad? ¿En qué materia? No sean mamón. Ok, sí, dime. Acerca del estado de intervención. Y en una parte de la rúbrica de lo que tengo que poner, la maestra me puso que investigara qué es el modo asistencial y qué es el modo parental y sus diferencias respecto a una persona discapacitada. Me dijo que buscara un antes jurisprudencial de la Suprema Corte y no encontré nada. Seguro no lo buscaste. O sea, puse la frase en el buscador de ¿Qué pusiste? modo asistencial y me salieron Pues obviamente, a huevo así no se busca. ¿Ves cómo ni siquiera saben buscar? ¿Cómo es el rango de búsqueda? ¿Qué tendrías que poner? ¿Qué palabras se te ocurren? Modo asistencial. Verga, me salieron 500,000. No, me salieron tres. ¿Y qué pasó? Ninguna me decía en qué consistía. Entonces, si a eso no te salió, ¿qué hubieras hecho? Ya dijiste, verga, está, ¿verdad? ¿Qué triste? Pero, ¿sabes? Está mal eso, cabrón. Así no sea. Tú imagínate que tengas un juicio que tienes que contestar al rato. Y me voy a esperar. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra palabra debiste haber buscado? Vamos, para empezar, ¿no? Interdicción. La primera palabra que va en el buscador es interdicción. ¿Y luego qué es? ¿A qué te suena? A ver, modo de. ¿Cómo hay? Dos tipos: asistencial y pariental. No existe la palabra. Existe la palabra parental. Muy bien. Entonces, ¿a qué te suena? ¿Y qué pondría? ¿Interdicción de qué otra palabra? No sé, dime. Puta, estoy como Sócrates, ¿de qué hace? ¿Qué otra? No. Porque tú lo que tienes que encontrar primero, ¿qué es eso? Entonces, paterno, ¿qué otra? No. Padre. O padres. Y vas a ver que aparece. No mames, güey. Es que miren, otra, lo que siempre. El peor de esto es que la información que yo tengo, con esa información tengo que trabajar. Y no me puedo decir, puta, no me cago ni madre. Tengo que saber buscar. Mira, tú imagínate que cuando yo estudié en la época de las cavernas,
Todo era libro. Todo, hasta las tesis de jurisprudencia. Entonces tenías que buscar en el índice, tenías que buscar por materias, y ahí iba y encontrabas las cosas. Y ahorita, reitero, ustedes tienen toda la facilidad de encontrarlo súper fácil y ni así lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque se limitan a todo. Entonces, si yo verdaderamente quiero encontrar algo, tengo que analizar, a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que tengo que encontrar? La primera búsqueda, me la aviento así a ver si de pinche caca. Pero lo más probable es que no. Entonces, la segunda búsqueda, si la primera si no me dejó nada, pues voy a buscar de otra manera. No digo, pues, ya, te pregunto otro. No, güey. Eso no se puede. Y ahora que ya estás buscando más después de los tremendos calles que te he metido, tienes que aprender a que hay que, o sea, ¿qué es lo que me están diciendo? Y a raíz de eso, entonces yo hago una búsqueda. Y voy a encontrar un montón de cosas. No tiene que ser exacto. Porque además, fíjate, curiosamente, ni siquiera saben si te dijo pariental la maestra. Entonces dices, eso me suena raro, pero no saben español, ese es otro pedo. Entonces lo primero que hago es buscar parental. No saben. Entonces, ¿qué me suena? Pues es parental. Lo busco y ya, y así es este tema. Esto como era un tema relacionado a personas discapacitadas, decidí, o sea, ya no buscar en las tesis. Es un error lo de personas discapacitadas, ¿eh? En estado de intervención no son incapacitadas, son incapaces. Y no es lo mismo alguien incapacitado a alguien incapaz. Porque alguien incapaz es alguien que se le declara incapaz por una sentencia de juez. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ejercer sus derechos por sí mismo y requiere la asistencia de un representante. Es un tutor que puede ser dentro de sus propios padres, dentro de sus propios parientes o otra persona. Y también es un curador, ¿no? Pero ¿para qué es el curador? Y aquí yo te lo expliqué. No, pero en México, di la diferencia en México y en Roma. El curador vigila al tutor, pero primero se nombra al tutor y luego se nombra al curador. Pero ¿qué tal sus pinches exposiciones chingoncísimas en ningún banco Dime. Yo tenía una duda que ya tenía bastante tiempo con ella, en clases pasadas de civil y también un ejemplo que usted nos puso, porque la maestra nos dio un ejemplo de un caso que era sobre, se había cometido el delito de difamación, pero tiempo después nos dijo que ya se había eliminado. Pues si se drogó solamente hace 35 años. Entonces, O sea, es derecho muy vigente, ¿no? Tardado es un uso de algo que no existe hace 35 años. y nos comentó que ya no podía seguir juzgada, siendo juzgada justamente por el artículo 14 de la Constitución, que habla que ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pero no, es que mi pregunta va dirigida en clases anteriores. Usted nos puso un ejemplo del matrimonio, que si estas se eliminan en su totalidad, digamos, el matrimonio se elimina, las personas que estuvieran casadas siguen casadas. Claro. Pero, o sea, ¿por qué está ahí? Porque las situaciones jurídicas se regulan de momento a momento. ¿Eso qué quiere decir? Que las situaciones jurídicas que se crean hoy no pueden ser modificadas por una ley posterior, porque entonces estás aplicando la ley de forma retroactiva. Entonces, si yo creo, fíjate, si yo celebro, pon tú, pensemos que hoy es día de la purga. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que vas a salir con tu machete y con tus pistolas y todo a matar pinche gente, ¿no? Y está establecido obviamente en la ley, ¿no? Claro. Entonces resulta que pasado mañana sale una ley que prohíbe la purga, pero tú te chingaste a todos tus vecinos. ¿Y entonces te van a poder meter a la cárcel? No, porque la situación jurídica se creó con una ley anterior. ¿Ok? Si yo me caso y mañana sale una ley en donde dice que el matrimonio apesta y todo el mundo chinga a su madre, que ya nadie se puede casar a partir de ahí. Pero los casados se quedan. Porque la situación jurídica se reguló allá. ¿Ok? Es que esos profesores tampoco le
mucho eso, ¿eh? Pero eso es que yo no contrato a sus pendejos. Les dije que un día me propusieron para el director de la facultad. No mames, o sea, imagínense que hubiera sido, tendríamos 2 maestros y un alumno. Entonces, imagínense. Si sabe que por reglamento, por ley, por legislación universitaria, el que no tiene 7 de promedio lo tienes que sacar. Nada más les digo. Y aquí van con su pinche 6 ahí. Y se atreven a recibirse con 6. Aparte de todo, dicen, pues, ya enamorada. Bueno, vamos a ver los modos derivados de adquirir la propiedad. Ya les dije que a diferencia de los modos originarios en los cuales no requiero de nadie para adquirir la propiedad, en los modos derivados forzosamente requiero de otra persona para que la propiedad sea transmitida. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles eran los modos derivados de adquirir la propiedad? En primer lugar, la emancipación. Ya nos hemos referido a este pinche cansancio de ese contrato, que aparte es el más viejo de todo. Las dos partes van a vender algo, necesitamos 5 testigos, un portabalanzas, pesar el precio y que digan palabras establecidas en la ley. Ya hasta hablamos de la creación de la propiedad comunitaria en virtud del contrato de emancipación. La iurisdicción. Este es un juicio simulado en donde el pretor va a otorgar la propiedad, porque las partes, tanto el comprador como el vendedor, van a acudir con el pretor. El comprador va a demandar al vendedor para decir que ese objeto es de su propiedad. El vendedor se va a quedar callado. ¿Y qué pasa con eso? Pierde juicio y por lo tanto el pretor le concede la propiedad al comprador. Pleito ficticio, la iurisdicción. La bendición subhasta. Esta bendición subhasta es una venta pública de los bienes obtenidos en las conquistas romanas. Entonces, todo el botín que se obtenía era vendido de esta manera, debajo de una lanza. Por eso subhasta. Debajo de una lanza, porque la lanza era el símbolo de la propiedad. ¿Cómo se hacía esta venta? A través de pujas. Y aquí les pregunto, ¿qué es pujar? ¿Oferta? ¿Son ofertas? ¿Son ofertas? Yo no estoy preguntando qué es ahí, yo estoy preguntando en español qué es pujar. No, tampoco. Más o menos. No. Entonces, ¿qué es pujar? No. Claro que no. No estás ejerciendo una fuerza sobre nada. Cuando pujas, ¿qué haces? No hagas ruido. Hay una canción que dice por tus pujidos nos cacharon. El grupo Marrano, ¿no? Ya está, ya. Pujar es hacer un esfuerzo. No, cuando están pujando ahí, un esfuerzo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos
Supongamos que en la Bendicio subasta hay pujas. Eso quiere decir que los presuntos compradores están haciendo un esfuerzo económico para tratar de adquirir. Hay muchos tipos de pujidos. Entonces, están haciendo un esfuerzo económico y la puja más alta va a ser a quien se le adjudique la propiedad del bien. Hasta en la actualidad hay subastas, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Es por esa pinche Bendicio subasta. Ahí surgió desde los romanos. Me encanta cuando se desprende el pinche cuarto oscuro. Abre los ojos y dice, ay, no mames. Si estudiaran más, se les prendería más la luz. Es mucho, ¿a poco no es muy satisfactorio? Dices, ay, cabrón, es por eso. He vivido siempre en la pendeja. Y regresamos a lo mismo. Bueno, adjudicación. Ya saben que la adjudicación es la autorización que le da el pretor al juez para que conceda la propiedad de un objeto en juicio. Entonces, el juez, si alguien demuestra los extremos de su acción, es decir, si el actor demuestra que es el dueño, entonces se le va a conceder la propiedad de ese objeto que está en litigio. ¿Qué quedamos que significa litigio? Ley. Muy bien. Y por último, de estos. Legado per vindicacionem. En el legado per vindicationem, la diferencia entre herencia y legado es que cuando yo heredo a alguien, le heredo todo el patrimonio. En cambio, cuando yo le dejo un legado, le dejo una parte del patrimonio o un bien específico. Entonces, reitero, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de la universalidad del patrimonio del testador. Cuando hablamos de legado, es que se le va a conceder o el testador le deja un bien en específico a una persona o parte del patrimonio a una persona. Ahí es legado. Y ahí no es heredero, ahí es legatario. ¿De acuerdo? En el legado per vindicationem se deja la propiedad de un objeto que pertenece al testador. Que pertenece al testador. Me faltó una en línea. La asignación. La asignación es cuando el Estado entrega parcelas rurales a los soldados. Cuando las legiones terminaban su servicio militar, recuerden que en Roma todos tenían la obligación de prestar el servicio militar en las legiones. Y el servicio militar era nada más de 10 años, en los cuales tenías que ir a partirte la madre contra todos los pinches enemigos romanos. Entonces, una vez acabada el periodo del servicio militar romano, el Estado le concedía parcelas agrícolas a los soldados, normalmente fuera de la península itálica. ¿Por qué normalmente fuera de la península itálica? Porque como son soldados, el Estado no quiere que se junten y darle un desmadre. Entonces, lo más lejano posible era donde les concedían esos terrenos, pero ellos ya sabían que terminado el servicio militar iban a poder tener una granja y vivir de allí. Entonces, era un sistema sensacional para que la gente estuviera tranquila, no como en la actualidad. Bueno, voy con el modo más importante de adquirir la propiedad, el modo derivado más importante para adquirir la propiedad. Vamos a acabar.
la usucapio. A través de la usucapio se adquiere la propiedad de un objeto por el simple transcurso del tiempo. Este es el remedio que hemos hablado respecto de cuando no tengo la propiedad de algo, no obstante que yo adquirí el mismo a través de un contrato. Es la forma en la cual las personas pueden adquirir la propiedad de buena fe en Roma, en México, tanto de buena como de mala fe, dependiendo de los plazos. Pero para poder adquirir la propiedad, forzosamente la ley me exige el cumplimiento de muchos requisitos, que si me falta uno, con eso es suficiente para que no pueda usucapir el bien. ¿Cuáles son los requisitos que la ley me exigía? Res habilis, titulus, fides, possessio y tempus. ¿Qué diferencia de los pinches mensajes mamones? Ese es el nivel. Entonces, res habilis, titulus, fides, possessio y tempus. Entonces, ¿qué es cada uno de estos requisitos? En primer lugar, res habilis quiere decir que la cosa esté dentro del comercio. Yo no me puedo convertir en propietario de algo que está fuera del comercio, evidentemente, pero hay quien lo intenta. Entonces, alguien que se va a invadir un parque, alguien que se va a invadir algún edificio de gobierno, alguien lo intenta. Pero como esas cosas están fuera de comercio, entonces es imposible adquirir la propiedad del mismo por el simple transcurso del tiempo. Títulos. Quiere decir que yo tengo un título de propiedad. Ya hablamos de esto hasta el cansancio. Porque normalmente cuando uno se refiere a que yo debo de tener un título de propiedad, choca, ¿verdad? ¿Cómo puedo tener un título de propiedad sin ser dueño? Pero ya dijimos, en México es muy fácil porque todo el mundo vende cosas sin ser dueño, o también sin cumplir con las formalidades que la ley me exige. Y por lo tanto, este título de propiedad que yo debo de tener es el contrato a través del cual yo estoy en posesión de ese bien. Fides. Yo debo de tener buena fe siempre en Roma. Para poder adquirir la propiedad de un objeto, debo tener buena fe. Y recuerden que la buena fe consiste en ese elemento subjetivo en el cual yo creo firmemente que soy el propietario del objeto sin ser. Pero lo creo y me comporto como el dueño, además de todo. ¿Qué quiere decir que me comporto como el dueño? Bueno, si estoy yo con un inmueble, pues estoy haciendo trabajos dentro del inmueble. Puedo bardear, puedo construir, puedo pagar los impuestos, pago los servicios, que no es lo mismo un impuesto que un servicio, pago el agua o pago la luz, etc. Estoy con eso realizando actos como si fuera el dueño, y así estoy demostrando de esa manera que tengo buena fe. Y además debo tener la posesión, es decir, el objeto debe de estar en mi poder, pero en virtud de un acto de dominio. Es decir, no tengo el objeto como detentador. No es a través de otro contrato que no sea el de compraventa, el tratativo de dominio, que yo tengo en mi poder el objeto. Porque si yo celebro un contrato de arrendamiento, si yo celebro un contrato de comodato, si yo celebro un contrato de prestación de servicios, cualquier cosa a las cuales ya nos hemos referido, pues es imposible que yo me convierta en dueño. Por eso requiero de la posesión del mismo. Y por último, el tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que yo me convierta en propietario de ese objeto? En Roma, para muebles se requería de 1 año y para inmuebles 2 años. Y reitero una vez más,
que en derecho no hay nada mágico. En derecho, una vez que yo tengo todos estos requisitos, tengo que ir con el juez. Y con el juez demostrarlo para que el juez a su vez dicte una sentencia en donde me reconoce como el propietario de ese objeto. Mientras no exista esa sentencia, no soy propietario. ¿De acuerdo? Bueno, en México también se requiere de varios requisitos para poder prescribir los bienes. En México también requerimos demostrar el origen de la posesión. Tenemos que demostrar que está en nuestro poder. Tenemos que demostrar que he tenido ese objeto de forma pacífica y continua y a título de dueño. Pacífica, ¿qué quiere decir? Que nadie me ha tratado de quitar el objeto. No quiere decir que yo lo voy a defender con armas. En el momento en que alguien me demanda o alguien me denuncia para tratarme de quitar el objeto, en ese momento se rompe la posesión pacífica, porque yo estoy defendiendo en contra de otra persona el objeto. Si no me lo logra quitar, entonces, como si no hubiera pasado nada, si hay sentencia en donde me dejan el objeto, entonces como si no hubiera pasado nada, se continúa el tiempo desde aquel momento. Si no, vuelve a contar de cero. Bien. En los casos de que el banco tenga en su poder esa propiedad, ¿de igual forma son los mismos requisitos o ya son diferentes? ¿Por qué tiene en su posesión el banco el objeto? O sea, ¿el banco se arrendó algo? No directamente, pero sí gracias al propietario. ¿Cómo que hizo el propietario? No sé, lo pagaron. Entonces no es gracias al propietario, es gracias al juez, ¿no? Bueno, Ok, no es gracias al propietario. Es más, es en contra del propietario. El propietario dice, chinga tu madre, yo aquí me quedo trincherado, huevos, no te pago. Es lo que dice el propietario, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo. Y llega el banco y el juicio, y entonces en el juicio ordenan el embargo y además la entrega del objeto. Entonces, ¿por qué tiene el objeto? Porque el banco, el juez le dio el objeto, ¿no? Es completamente diferente. Pero el banco va a tener el objeto porque hay una deuda. Y ese objeto sirve para garantizar la deuda que se tiene con el banco. Si yo no cubro la deuda que tengo con el banco tiene dos opciones: quedarse con el objeto y venderlo después, o en el mismo momento tratar de venderlo. ¿Para qué? Para recuperar la deuda que tú tienes con el banco. Allí no es a través de la usucapio o de la prescripción. Allí es a través de otro contrato diferente, porque en un contrato de crédito tú estableces justamente las condiciones del mismo. En un contrato de crédito hipotecario simplemente, ¿no? O sea, yo voy a comprar mi casa a través de un hipoteca. Y entonces, cuando tú lees, si es que lo lees, el contrato de hipoteca, porque todos somos firmando pendejos sin leer nada, entonces ahí se establece cuántos meses son, cuánto voy a tener que pagar. La tasa es de cuánto, se va primero intereses, luego se va capital. O sea, todo viene ahí y dice que si yo incumplo con 3 o con 1 o con lo que sea, entonces se me puede iniciar un juicio para vencer la hipoteca anticipadamente y por lo tanto adjudicar mi bien inmueble y luego venderlo. Pero todo es con el juez y entonces el juez dicta sentencia y le adjudica la casa. Entonces, no es a través de prescripción, sino de adjudicación, como el banco tiene la propiedad. ¿Ok? Eso pasa, esa misma situación pasa con los empeños. Cuando tú vas a una casa de empeño, estás celebrando un contrato que se llama contrato de prenda. Porque la prenda, la diferencia entre prenda y hipoteca es quién se queda con el objeto. Esa es la única diferencia entre prenda y hipoteca. Cuando yo celebro un contrato de hipoteca, la hipoteca se la queda el deudor. Cuando yo celebro un contrato de prenda, el objeto se lo queda el deudor. ¿Ok? Entonces, yo voy al Monte de Piedad o a Luz, ¿cómo se llama? Luz Aviñón, ¿no? Esas madres, las que sean, hay un chingo. Donde, etc. Y ahí llevo mi Xbox y digo, chingue su madre, no tengo nada, voy a vender mi Xbox, que me costó, no sé cuánto gasta, 10,000 pesos, 15,000 pesos, y me van a dar 1,500 pesos. Y
Y entonces ya me dan mis 1.500 pesos y se quedan con mi Xbox. Y yo tengo determinado tiempo para dos cosas: para renovar la prenda, y entonces tengo que dar una lanita, o para pagar el crédito con los intereses que fijamos. Lo puedo hacer como en Electra, en pagos chiquitos, etc. Si yo no pago el arrendo, entonces esos cabrones se quedan con el objeto y tienen derecho a venderlo. Por eso cuando ves, hay exhibidores en donde están todas las porquerías que la gente lleva. Digo, más una cosa que no más que cosa de chingón. Obviamente. Entonces, son contratos diferentes. Ese es de hipoteca y ese es de hipoteca. Depende del contrato. Son las reglas distintas. Insisto, no todo va a ser siempre igual. Incluso puede ser que yo solamente celebré un préstamo y no me pagan. Entonces yo le mando el pago de ese préstamo y le pido al juez que si no me pagan en el momento de la diligencia de notificación, de la primera diligencia, embargue. Y el juez puede ordenar que embargue bienes. Y esos bienes ya no se pueden vender. Lo mando a inscribir al registro público de la propiedad y ya no se pueden vender. Y si no me paga, me lo puedo quedar. Si el inmueble cuesta más que mi deuda, tengo que regresar en su perro. Tengo que regresar el excedente. ¿Ok? Gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno, me imagino que es que les contestan en sus clases. Entonces, ok, con esto terminamos los modos de adquirir la propiedad. Y vamos con el último tema del curso. Es muy probable. ¿Cuándo acaba el semestre? No sé. 25. 2 semanas. Falta un chingo, ¿no? 2 semanas. Es muy probable que el curso la acabemos la semana que viene. Ya lo ven. La legislación universitaria dice que ustedes tienen derecho a 2 vueltas, pero en ningún lado dice que pueden reprobar una. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden escoger entre primera o segunda vuelta, pero no las 2. Porque si no es concurso de ver quién es más pendejo. Y reitero, ya están en la universidad y presumo que quieren vivir de esta manera. Presumo, porque aquí están. Entonces, yo no puedo estar pidiendo oportunidades para demostrar mi pendejez una y otra vez. A la primera tengo que demostrar que sé. Porque de lo contrario, no sé a qué estamos jugando. No creo que es absolutamente lógico y justo. Las 2 vueltas se crearon para que pudieran ustedes organizar sus exámenes. Presentamos en primera, presentamos en segunda. No sé en qué momento permeó la hueva hasta los profesores que dicen: pero el premio y traen un trabajito y les pongo un punto por su cara y que se bañaron. Eso obviamente no pasa aquí. Y como se los anuncié desde el primer día, yo soy un hijo de la chingada. Así es que más vale que estudien. Porque yo ni veo el nombre de que califico. Yo y digo: ay, no mames, este pendejo, ni pedo, -4. Yo no repruebo a nadie. Yo solamente certifico su sapiencia o su ignorancia. Nada más. Depende de ustedes. Bueno, vamos a hablar de los derechos sobre cosas ajenas. El iure in realim. Derechos sobre cosas ajenas. Ya dije que el más grande de todos los derechos es la propiedad. Que cuando yo soy dueño de algo, tengo
tengo 4 derechos inherentes que me permiten usar, aprovechar los frutos de la cosa, destruir el objeto, adoptar el objeto, vender el objeto, regalar el objeto gracias al uso auténtico. Y si me veo privado del objeto por una persona que no tiene derecho, exigir que me devuelva. Eso es la propiedad y es el derecho más grande de todos. En este momento, al hablar de derechos sobre cosa ajena, vamos a hablar de los desmembramientos de la propiedad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay figuras en las cuales el dueño, voluntariamente o por una determinación legal o judicial, tiene que renunciar a parte de sus derechos inherentes a la propiedad. Eso quiere decir que aun cuando él sigue siendo el dueño, ya no puede tener la plenitud de derechos que tiene un propietario normal. Entonces, en este tipo de desmembramientos de la propiedad puede ser que yo le conceda a otra persona el ius utendi. Eso quiere decir que esa persona tiene el derecho de usar, pero el derecho. Esto lo tengo que dejar súper claro y lo deben de entender muy bien. Es muy diferente un contrato a un derecho sobre cosa ajena. Es muy distinto un arrendamiento, es muy distinto un contrato, es muy distinto un contrato de prestación de servicios a un derecho sobre cosa ajena. Porque en los otros contratos, como bien yo se los dije, lo que estoy haciendo es darle la posesión del objeto. Acá no. Acá le estoy dando uno de mis derechos como propietario. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Pues puede ser toda la vida. Toda la vida que yo cedí mis derechos a otra persona o parte de mis derechos. Entonces, yo le puedo ceder el ius utendi a alguien y eso implica que yo como sigo siendo el dueño, pero ya no tengo derecho a usar el objeto. Incluso puedo cederle el ius utendi y el ius frendi. Eso quiere decir que yo sigo siendo el dueño, pero hay otra persona que tiene el derecho de usar y el derecho de aprovechar los frutos de la cosa. Cuando estamos en estas circunstancias, cuando hay desmembramiento de la propiedad, se habla que el propietario es un nudo propietario. Es decir, ya cuando hablamos de la nuda propiedad, es que no tiene los derechos completos de la propiedad, sino solamente parte de ellos. Los que se pueden ceder son los dos que acabo de decir, el ius utendi y el ius frendi. Nunca se puede ceder el ius autendi, ni tampoco el ius vindicandi. Se pueden ceder el ius utendi y el ius frendi, pero el ius autendi y el vindicandi siempre los conserva el propietario. Siempre. Pero, reitero, puede ser que durante un gran lapso o durante toda la vida incluso, yo solamente sea nudo propietario y no tenga los derechos completos respecto de un objeto. Insisto, puede ser por voluntad, puede ser por determinación legal o puede ser a través de una sentencia que yo tenga que ceder ese tipo de esos derechos que estaban en mi patrimonio y que ya no lo están. Entonces vamos, ¿está claro aquí esto? Entonces vamos a hablar de estos derechos sobre cosa ajena. ¿Cuáles son los casos en los cuales yo, por voluntad, o por ley, o por una sentencia judicial, me tengo que separar de mis derechos inherentes y entregárselos a una persona por un lapso amplio o a perpetuidad? Puede ser incluso que hasta trascienda la vida de las personas este tipo de derechos sobre cosa ajena. Y va a continuar ese derecho, no importa quién sea el nuevo dueño. Va a tener restringida la propiedad respecto de ese objeto, siempre, hasta que el mundo deje de existir. Porque se constituyó de tal manera ese derecho que no importa quién sea el dueño, no importa quién sea la otra persona, va a subsistir para siempre ese derecho. Bueno, ¿cuáles eran estos derechos sobre cosa ajena?